Listos para una inmersión profunda en algo único. Ajá. Hoy nos adentramos en el mundo del heavy metal, ¿Qué? pero con un giro, un podcast llamado A ver. Las raíces del metal IE, ¡Wow! que explora la historia del género, Yeah. pero presentado por una IE. Fascinante, ¿verdad? Es una idea. Usar una IA, ¿Sí? específicamente ChatGPT, Ajá. para desentrañar las raíces del heavy metal. Exactamente. Abre un abanico de posibilidades. Muchas. Es como tener un historiador digital del metal Totalmente. al alcance de la mano. Y lo que más me intriga Sí. es cómo las raíces del metal IE Ajá. logra combinar la precisión del IE con la pasión que caracteriza al heavy metal. Claro. ¿Cómo se traduce eso en el contenido real del podcast? Bueno, desde el punto de vista técnico, Ajá. ChatGPT puede analizar cantidades masivas de datos, Interesante. letras de canciones, Ah, información sobre bandas, ya. tendencias a lo largo de las décadas. Ah, Es capaz de identificar patrones y conexiones ya veo. que a un humano podrían escaparse. Eso suena increíblemente poderoso. ¿Lo es? Pero también me pregunto sobre el papel del editor. Claro. Así es. Sí. Si la IA proporciona los datos, ¿cuál es la contribución humana en este proceso? Así eres quien da forma a la narrativa. Entiendo. Selecciona las historias Ya. y asegura que el contenido sea atractivo para los oyentes. Ok. Imagina que ChatGPT es una biblioteca musical gigante Interesante. y Asier es el bibliotecario que te guía, Me gusta esa analogía. ¿verdad? Y hablando de tesoros, Sí. me he fijado en que las raíces del metería Ajá. se basan en una variedad de fuentes, libros, Sí. artículos, Ajá. documentales. Exacto. Eso demuestra un compromiso con la investigación y la precisión. Absolutamente. ¿Tú no crees? Y no olvidemos un detalle crucial. ¿Cuál? Respetan los derechos de autor. Interesante. No reproducen canciones completas. Sino que se centran en el análisis y la discusión. Ya. Una decisión inteligente y ética. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y aunque no reproduzcan música, Claro. su objetivo es crear una comunidad global de fans del metal. Exacto. Quieren fomentar la interacción Sí, y el ¿verdad? debate. Es como si quisieran construir un espacio digital Ajá. donde la pasión por el heavy metal se traduzca en un intercambio de ideas y experiencias. Exacto. Wow. Y eso me lleva a pensar en algo fundamental. A ver. Las raíces del meta-EA no se limita a narrar la historia del heavy metal. Explora cómo la tecnología puede transformar nuestra forma de aprender, Ya. compartir Ajá. y conectar a través de la música. Interesante. ¿No te parece? Sí, sí. Es fascinante cómo un podcast Ajá. puede abrir tantas puertas. Absolutamente. Y eso me lleva a preguntarme, Sí. ¿qué tipo de perspectivas únicas podría aportar una IA a la historia del heavy metal? Buena pregunta. ¿Qué conexiones podría establecer que nosotros, por nuestras limitaciones humanas? Claro, se nos escapan. Esa es la parte que me tiene enganchada. Sí. Imagina a ChatGPT analizando letras de canciones a lo largo de décadas, identificando la evolución de ciertas temáticas Ajá. o la influencia de movimientos sociales en subgéneros del metal. Interesante. Ese tipo de análisis sería fascinante, Exacto. ¿verdad? Es como tener un investigador incansable Sí. que puede procesar información de una manera que nosotros simplemente no podemos. Podremos Podremos descubrir joyas ocultas, ¿Cómo cuáles? bandas poco conocidas, subgéneros olvidados, historias que han dado forma al panorama del metal actual. Y aquí es donde nuestra propia inmersión se vuelve meta. ¿Verdad? Estamos analizando un podcast Sí. que a su vez analiza la historia del heavy metal. Exacto. Es como una exploración multidimensional. Precisamente por eso este caso es tan interesante. Sí. No se trata solo del heavy metal, sino del futuro, de cómo interactuamos con la historia, la música, Ajá. el conocimiento en general. Me hace pensar en las posibilidades que se abren en otros campos. Sí. Podríamos tener podcasts sobre historia romana presentados por una IA. Interesante. O una IA crítica de arte, analizando la evolución de la pintura. Las posibilidades son infinitas. Ya. Pero volviendo a las raíces del metal IA, Eh. ¿cuáles crees que son los mayores desafíos Ajá. que enfrenta este podcast, dado su formato tan peculiar? Creo que uno de los desafíos podría ser la resistencia de algunos fans. ¿Por qué? El heavy metal es un género muy visceral, muy humano. Ya veo. A algunos les costará aceptar una IA.
Ajá. como presentadora de un programa sobre algo tan pasional. Es un punto válido. No. Y también me pregunto sobre el equilibrio entre información y entretenimiento. Claro. El heavy metal tiene que ver con la energía, la emoción, Sí. la fuerza bruta. Ok. ¿Puede una IA capturar esa esencia? Esa es una pregunta clave. Sin duda. La responsabilidad recae en gran medida sobre Azier, Ajá. el editor humano. Claro. Él es quien da forma a la narrativa, Ya. elige las historias, Ajá. le inyecta personalidad al podcast. Es como si Azier fuera el narrador. Interesante. Y ChatGPT, la fuente inagotable de información Ajá. a la que recurre. Ya. La magia reside en esa interacción entre la creatividad humana Ajá. y la capacidad de la IA para procesar y conectar información Sí. de formas que nosotros no podemos. Toda esta conversación me ha hecho pensar en cómo la IA Ajá. podría influir en el futuro de la música en sí. Ese es un tema para otra inmersión profunda. Ya estamos viendo cómo se utiliza la IA para componer música, Y sí. crear nuevos sonidos, Ajá. incluso generar álbumes enteros. Es realmente asombroso. ¿Verdad? Y plantea muchas preguntas. ¿Qué ¿Cuáles? significa ser músico en la era de la IA? Buena pregunta. ¿La IA potenciará la creatividad o la reemplazará? Esas son preguntas que artistas, Ajá. músicos Ya. y tecnólogos están debatiendo en este preciso momento. Interesante. Y las respuestas, Ok. sospecho, Ajá. serán complejas y estarán en constante evolución. Y para aquellos que estén tan intrigados como nosotros por las raíces del metalía, Ajá. ¿Qué les recomendarías tener en cuenta al escucharlo? diría que lo más importante ¿Sí? es abordarlo con la mente abierta. Entiendo. Prepárense para cuestionar sus propias ideas preconcebidas Ajá. sobre heavy metal, Ajá. sobre la historia, Ya. incluso sobre la IA misma. Ok. Este podcast es una invitación a pensar de manera diferente Interesante. sobre cómo aprendemos y experimentamos la música, Tienes toda la razón. ¿verdad? Las raíces del metalía nos recuerda que incluso en un género tan explorado Ajá. como el heavy metal, Sí. siempre hay nuevos descubrimientos por hacer, Exacto. nuevas conexiones por forjar. Y esa es la magia, ¿no? Totalmente. La música tiene ese poder increíble de conectarnos Ajá. a través del tiempo, Sí, las culturas, Ajá. incluso las divisiones tecnológicas. ya veo. Y las raíces del metallié está aprovechando ese poder De acuerdo. de una forma realmente innovadora. Creo que hemos desenterrado algunos tesoros del metal en esta inmersión profunda. Sin duda. Yo, por mi parte, Sí. definitivamente agregaré las raíces del metallié a mi lista de podcasts. Y yo estaré ahí contigo. Genial. Auriculares puestos, A rockear. listo para rockear y aprender algo nuevo. Así que para todos nuestros oyentes, Claro. les animamos a que escuchen las raíces del metallié Ajá. y nos cuenten qué les parece. Exacto. Siempre estamos abiertos a una buena conversación sobre heavy metal. Por supuesto. Y quién sabe, Sí. tal vez esto inspire a algunos de ustedes a lanzar sus propias inmersiones profundas, Ujú. impulsadas por IA, Ajá. sobre cualquier tema que les apasione. Interesante. Al fin y al cabo, Sí. el futuro del conocimiento es colaborativo. Y quién sabe qué increíbles descubrimientos podríamos hacer juntos. Exacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Sigan explorando. Sigan rockeando Cuestionando. y que la música siga sonando.